El Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Continuamos con el tema de las doctrinas básicas que tú y yo necesitamos saber. Así que después de esta introducción, iniciamos. Muy bien, espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que necesites para sacar el máximo provecho al estudio que vamos a estar teniendo el día de hoy. Continuamos, la semana pasada iniciamos nosotros con este tema, ¿no? De estas doctrinas básicas que todo creyente debe saber. La semana pasada hablábamos de la santidad de Dios, hablábamos de la providencia de Dios, ¿no? Entonces, el día de hoy continuamos con estos atributos de Dios. Y la que estaremos tocando el día de hoy es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es ser inmutable? Eso quiere decir que Dios no cambia, que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, ¿no? Y eso es bien interesante porque nosotros vivimos en un mundo que caduca, donde las cosas se actualizan, las cosas se rompen, ¿no? Y entonces la inmutabilidad de Dios sobresale en esto que nosotros enfrentamos día a día, ¿no? Dios ni mejora ni empeora, porque es inmutable. Dios no evoluciona. Dios no se deteriora. Él es eternamente perfecto. Si Dios cambiara, mis hermanos, no podríamos nosotros confiar en Él. Si Él cambiara, nosotros no podíamos depositar nuestra confianza en Él. Dios no cambia en su esencia. Él sigue siendo el mismo Dios siempre. Siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Dios no cambia en sus atributos tampoco. Su amor, su justicia, el poder y la santidad, todo eso es eterno. Eso quiere decir que Dios es inmutable. Dios no cambia en sus planes. Los planes que Dios tiene para tu vida han sido, son y seguirán siendo los mismos. Dios no cambia, Dios no dice, bueno, yo creo que ahora vamos a tener unos planes diferentes para fulanito, menganito. No, Dios no cambia, los planes de Dios son los mismos siempre. Todo lo que Él determina, eso es lo que va a cumplirse. Y a la misma vez, Dios no cambia en sus promesas. La fidelidad de Dios es absoluta. Dios no cambia en sus promesas. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Entonces, saber esas cosas a nosotros nos llena de confianza y nos llena de esperanza. Mira lo que dice acá Malaquías 3:6. No te asustes por este subtítulo. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por eso los hijos de Jacob por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumados. Pero una de las afirmaciones que nos está dando este versículo es esto: yo no cambio, ¿no? Y estos son los versos claves. Esta es la base de nuestra seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios cambiara, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Esto es lo que está diciendo este verso. Como Él no cambia, dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Él cambiara, ya hubiera terminado con nosotros. Mira lo que dice Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 es otro de los pasajes. Hay muchos pasajes en la Escritura. Estaremos tocando unos 3-4 versos acá para reafirmar lo que estamos enseñando, ¿no? Pero tú en tu casa puedes tomarte el tiempo y a escudriñar la Escritura y descubrir ahí otra cantidad de versos que vengan a reafirmar estas verdades que estamos aprendiendo nosotros, ¿no? Estos son buenos puntos, mi hermano, para que tú en tu hogar los puedas enseñar a tus hijos, ¿no? O si tienes un estudio bíblico en el hogar, tú puedas enseñar estos puntos a las personas. Esto es necesario que todo creyente lo conozca, ¿no? Es interesante saber de que hay muchas personas en nuestras congregaciones que llevan años en la iglesia, pero desconocen estos atributos de Dios, ¿no? Y entonces viven en angustia, viven asustados, viven preocupados, porque esto es lo que nos ayuda a mantenernos firmes, a seguir confiando en nuestro Señor, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 13:8. Yo estoy usando el Reina Valera 1960, por cierto. Esta es la Biblia que siempre uso, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos recuerda, mis hermanos, de que no cambia Dios. Santiago
Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, como el Padre de las luces, no tiene ninguna sombra de variación. No hay cambio en él. Vamos a leer un último pasaje para este punto. Hebreos 6:17 al 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que su consejo no cambia, ¿no? Te lo voy a leer otra vez, versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, tú y yo, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Dios hace un juramento, ¿no? Para que por dos cosas inmutables, hay dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿no? Interesante. ¿Cuáles son las dos cosas que nos dice este versículo que no cambian? Su consejo y su juramento. Lo que Él dice y lo que Él ha prometido no cambia. Esto se cumple porque se cumple. Esa es la inmutabilidad de Dios. Esa es la inmutabilidad de Dios, ¿no? Punto muy importante que tú y yo necesitamos saber. Nosotros vivimos en un mundo donde se nos exhorta a ser flexibles, ¿no? Donde tenemos que hacer cambios y ajustes en nuestra vida para ir, qué sé yo, enfrentamos un problema, tratamos una solución, no funciona, tenemos que tratar otra y no funciona, tenemos que tratar otra, no funciona. Tenemos que ser flexibles para poder encontrar nosotros la solución a X o Y problema, ¿no? Pero es porque nosotros no sabemos todas las cosas. Si nosotros supiéramos todas las cosas, entonces usaríamos la solución correcta. Por eso tú y yo necesitamos ser flexibles por nuestras limitaciones. Pero Dios, que lo sabe todo, que lo conoce todo y que lo entiende todo, no comete ese tipo de errores, ¿no? Por lo tanto, Él no cambia. Nosotros debemos ser flexibles. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, esto de la inmutabilidad de Dios nos ayuda a poder entender algunos pasajes que de pronto hemos leído en la Escritura y nos han traído ese problemita o ese conflicto muchas veces. Por ejemplo, Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿no? Recuerda, esto es cuando el diluvio, ¿no? Génesis 6:6. Pero el escritor dice esto, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, ¿no? Pero nosotros estamos aprendiendo de que Dios no cambia, ¿no? Que su consejo no cambia, que su juramento no cambia, ¿no? Y entonces acá el escritor dice, pero él se arrepintió. Otro pasaje similar es Jonás 3:10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿no? Entonces, en dos ocasiones el pasaje nos habla, o los pasajes nos hablan de que Dios se arrepintió. Bueno, la pregunta es esa. ¿Cómo podemos explicar que Dios cambia de parecer, pero estamos aprendiendo que Él es inmutable, ¿no? Hay algo importante acá en el estudio de la palabra de Dios. Hay una palabra, de pronto ya la has escuchado antes, quizá esta sea nueva para ti. Es el antropomorfismo. Antropomorfismo. Lo que quiere decir eso es como forma de hombre, ¿no? La Escritura usa un lenguaje que nos ayuda a entender las acciones de Dios, pero las explica en lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, Dios hizo al hombre y después destruyó a toda la humanidad en un diluvio. ¿Qué es lo que interpretó el ser humano al ver esa acción? Bueno, entonces viene en la interpretación es qué fue lo que hubiera hecho yo como ser humano en esa situación. Bueno, lo que sucedió es de que yo me hubiera arrepentido
Yo hice al hombre, después acabé con él, quiere decir que yo me arrepentí de haberlo hecho. Entonces, el escritor usa esa palabra porque esa es la palabra que le ayuda a entender la acción. Pero esas palabras que nos ayudan a entender la acción de Dios no quiere decir que ese precisamente es el carácter de Dios. ¿Sí? Usamos palabras para entender las acciones de Dios. Es un lenguaje humano para describir, en este caso, la respuesta de Dios en cuanto al hombre, ¿no? Pero no quiere decir que Dios se haya arrepentido. Y nosotros tenemos muchas de esas expresiones en la Escritura. Por ejemplo, bajo sus alas, Él nos protege bajo sus alas. Bueno, Dios no tiene alas. Dios no tiene alas. Sin embargo, se nos da una idea, como la gallina que cubre a los pollitos y está dando protección, ¿no? Bajo sus alas, ¿no? O me los llevaré en alas de águila, ¿no? Expresiones nada más para poder entender las acciones. Otro ejemplo, Dios con brazo fuerte Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Con brazo fuerte. Quiere decir que Dios tiene un brazo que es muy fuerte. Bueno, Jesucristo dijo que Dios es espíritu. Entonces no tiene un brazo fuerte, pero son expresiones que nos ayudan a entender las acciones de Dios. Bueno, así está esta palabra aquí, el arrepentimiento de Dios, ¿no? Son expresiones, es un lenguaje humano para describir la acción de Dios. Así que nos ayuda entonces saber la inmutabilidad de Dios. Al conocer la inmutabilidad de Dios, podemos dar explicación a estos versos con los que nos topamos muchas veces, ¿no? Así que espero que estemos aprendiendo y espero haber sido lo suficientemente claro para poder explicar ese punto, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con lo que estamos conociendo acá de Dios, ¿no? Y el Señor también tiene algunos atributos que son infinitos. Eso quiere decir que no tienen fin, ¿no? Es algo que continúa para siempre, no tiene ni principio ni tiene fin, ¿no? Quizá tú has oído algunos de estos, ¿no? Son los atributos que no tienen límite, no tienen medida, no tienen restricción en Dios, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, vamos a ir descubriéndolos en nuestra lectura bíblica, ¿no? Salmo 139, del 1 al 4. Yo puse acá del 1 al 14, pero nada más del 1 al 4. Salmo 139, del 1 al 4. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Eso quiere decir que tiene conocimiento de todas las acciones del día, ¿no? Dice: has entendido de lejos mis pensamientos. Es alguien que tiene la capacidad de conocer el pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. En todo lo que ha hecho, Dios ha escudriñado. Tiene conocimiento de todo lo que hace cuando está muy ocupado y cuando está descansando, ¿no? Dice: todos mis caminos te son conocidos. ¿Okay? Dios conoce todos los caminos. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún antes de que hablemos con Dios o le pidamos algo, Dios ya sabe qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que vamos a hablar. Ni siquiera le hemos hablado, no hemos empezado nuestra plática con Él y Él ya sabe qué es lo que hablamos, ¿no? Él ve el presente en pasado y ve el futuro en pasado. ¿De qué habla este atributo? Este habla del conocimiento de Dios. Dios lo sabe todo. ¿Cuál es la palabra técnica, por decirlo así, que se usa para este atributo de Dios? Bueno, es la omnisciencia, O-M-N-I. Omnisciencia, ¿no? No es ovni con B, como el objeto volador no identificado, ¿no? Un hermano mencionaba eso, es ovni. Entonces eso explica lo de los ovnis. Le digo, no, es omni, O-M-N-I, omnisciencia. Eso quiere decir que Dios conoce toda ciencia. Dios lo conoce todo, ¿no? Eso no quiere decir que Dios de pronto tenga una base de datos infinita, ¿no? No, es que Él es el que posee el conocimiento. Él es el que posee el conocimiento de forma inmediata y de forma eterna.
Dios conoce los pensamientos, Dios conoce las intenciones, Dios conoce las motivaciones, Dios conoce el futuro, no porque lo esté adivinando, sino porque Él lo determina. Dios conoce lo posible y lo que para nosotros pudiera ser imposible. Dios lo conoce. Dios conoce lo posible, lo que habría pasado, ¿no? Por ejemplo, si hubieras tomado camino X o Y, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado con mi vida si yo hubiera seguido mi carrera, o si me hubiera quedado en aquel trabajo, o si me hubiera quedado en mi país, o si me hubiera casado con fulanito o con fulanita? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Bueno, Dios conoce todo lo que es posible. Dios sabe lo que habría pasado si se hubiera tomado ese camino o si se hubiera tomado el otro camino. Ese es el vasto conocimiento de Dios. Esa es la omnisciencia de Dios. Otro versículo, primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, cuando hacemos algo mal y nuestro mismo corazón nos llama la atención, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Este es Juan hablándole a la iglesia, recordándonos de que Dios es mayor que nuestro corazón y que Él conoce todas las cosas. Eso trae consuelo cuando hay culpa, mis hermanos. Eso trae consuelo cuando hay culpa. Hebreos 4:13. Otro pasaje muy interesante. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Él lo conoce todo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hablando de nuestra vida, pudiera ser nuestra vida secreta, la que nadie sabe. Bueno, nada es invisible para Dios. Él lo ve todo, lo conoce todo, Él lo sabe todo. 147:5, Salmo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento ni tiene principio ni tiene fin. Es infinito, no hay un límite, no hay un fin, no hay algo que detenga el entendimiento de Dios. Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿no? Lo que acabamos de leer acá en el versículo 4. Tú sabes todo antes de que yo hable. Antes de que la palabra salga de mi lengua, Él ya la conoce, ¿no? Esa es la omnisciencia de Dios. Es bueno poder entender que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Si tienes dudas, mi hermano, ve con Dios, Él lo sabe todo. Si necesitas un consejo sabio, ve con Dios, Él lo conoce todo. Si no sabes qué camino seguir, ve con Dios, Él lo conoce todo. Y Él sabe lo que va a suceder. Así que nos ayuda a nosotros como creyentes poder entender estas verdades porque nos dan la confianza, la seguridad en nuestro Dios, ¿no? Muy bien. Continuamos con otro de los atributos de Dios, y este trata de la capacidad de Dios. Dios lo puede todo. Eso quiere decir que Dios tiene el poder de ejecutar cualquier cosa que su santa voluntad decida. Dios decide hacer algo, Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque su poder no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites, pero es coherente con su carácter. Dios no va a hacer cosas malas. No es porque no pueda hacer cosas malas, es que eso no va de acuerdo con su carácter. En otras palabras, Dios no puede pecar, pero eso no quiere decir que Él tenga limitaciones. Es que Él no va a hacer cosas que no sean coherentes con su carácter. Dios no puede mentir, no puede negarse a sí mismo, ¿no? No porque Él sea débil, sino porque Él es perfecto. Hay una tremenda diferencia en eso. Mira lo que dice Jeremías 32:17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Tú hiciste todo con tu poder. Tú lo pudiste hacer. Y con tu brazo extendido. Ni hay nada
que sea difícil para ti. ¿Tienes un problema, mi hermano, que tú crees que es un problema grande? ¿Que tú crees que es un problema muy difícil? ¿Tú crees que es un problema donde Dios no te vaya a ayudar? Bueno, Jeremías dice que no hay nada difícil para Dios. Mi hermano, ve con toda la libertad y toda la seguridad delante de Dios con tus penas y preocupaciones, con tus angustias y necesidades, sabiendo de que no hay nada difícil para Dios. Espero que Dios esté hablando a tu vida, mi hermano, porque vivimos en situaciones difíciles y es bueno saber que podemos contar con alguien a quien no se le hace difícil nada. No hay nada difícil para el Señor. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes, ¿no? No hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí hablamos de omnisciencia también, pero la omnipotencia es esto. El Dios que todo lo puede, omnipotencia. Omni quiere decir todo, ¿ok? Dice, yo conozco que todo lo puedes. El reconocimiento de Job tras la prueba que vivió, le dio esta información. ¿Tú has leído el libro de Job? ¿Has visto todo lo que Job pasó? Bueno, entre las cosas que Job aprendió en esa crisis es de que Dios todo lo puede y de que Dios conoce todos los pensamientos. No hay nada que se esconda de él. Si tú no sabías qué había aprendido Job en su crisis, bueno, ahí hay un buen ejemplo. 42:2, ¿no? Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Otra palabra aquí que has oído muchas veces, todopoderoso. Esto habla de la omnipotencia de Dios. Dios lo puede hacer todo. Mateo 19:26. Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Esto habla de la omnipotencia de Dios. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso hacer, lo hizo. Todo lo que quiso hacer, ha hecho. No se ha limitado en nada. Él hace todo lo que Él quiere. Él hace todo lo que Él quiere. No hay quien le diga a Dios por qué lo estás haciendo o detente. No, no hay nada de eso. Así que es interesante saber también de que nosotros tenemos a un Dios que lo puede todo. Lo sabe todo y lo puede todo. Amén. Otro de los atributos de Dios, por cierto, están acá escritos abajo de donde está el video. La inmutabilidad de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Son los tres que hemos visto. Ahorita vamos a ver la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso de omni? Si omni quiere decir todo y presencia quiere decir que está presente, obvio, quiere decir que Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar y en todas partes. Dios no está limitado por el espacio. Tampoco quiere decir que un pedacito de Dios está aquí, otro pedacito de Dios está en México, otro pedacito de Dios está en Guatemala, otro pedacito de Dios en El Salvador, otro pedacito en Colombia, otro pedacito en Venezuela, otro pedacito en Argentina. No, nada de eso. Dios está en su totalidad en todo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, Él está totalmente presente en cada punto del espacio. Dios no está distribuido por secciones o por partes, sino que está plenamente presente en todo lugar. Ese es tu Dios, mi hermano, mi hermana. El que está ahí en totalidad a tu lado, contigo. Así que nunca te sientas solo. O mejor dicho, si alguna vez te sientes solo, porque nos vamos a sentir solos muchas veces, recuerda de que en realidad no estás solo, porque Dios está ahí. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 7 al 12. Esto lo has leído muchas veces. Dice acá, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Se hace la pregunta, ¿será que puedo yo irme a algún lugar donde tu espíritu no esté? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Será que yo puedo huir de tu presencia? ¿Te acuerdas lo que hizo Jonás?
Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive. Y él agarró un barquito para otro lado. Sin embargo, acá el salmista se hace la pregunta, ¿será que puedo huir yo de la presencia de Dios? Se hace estas preguntas y él mismo se las responde. Si subiere a los cielos, bueno, tú estás ahí y diríamos, bueno, eso lo sabemos, Dios habita en el cielo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos lo enseñó. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Bueno, si yo voy ahí, bueno, ahí me lo voy a encontrar. Dice, y si en el Seol, que es el otro extremo, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que ahí tú estás. También puedes ir ahí. Si yo tomo las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Tú vas a estar ahí también guiándome. Y me asirá tu diestra. Asir quiere decir como que agarra, ¿no? Asir es agarrar. Tu mano me va a guiar y tu mano derecha, tu diestra, me va a sostener. ¿Dónde? Si me voy al extremo del mar. ¿Por qué? Porque tú estás allá también. No es de que se fue Dios con fulanito al otro lado del mar y nos dejó acá solos. No, es que Dios está en todo lugar. Es que todo el mundo está orando a Dios y está pidiendo a Dios. Él está muy ocupado, por eso se olvidó de mí. No, Él está en todo lugar. Él lo conoce todo y Él lo puede todo. No es que mis peticiones en comparación a las crisis que el mundo está pasando, bueno, pues no le va a poner atención a mi situación. No es que no hay nada grande ni nada pequeño para Dios. Dios lo puede todo. Cuando tú y yo podemos internalizar estas verdades, mi hermano, nos vamos a quitar muchas de nuestras trabas para acercarnos con plena libertad a Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea, como la oscuridad, como que me voy a esconder en lo oscuro, ¿no? Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, no me puedo esconder ni en las tinieblas. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, para ti no hay ningún problema si es de noche. Ay, es que es de noche, aquí no sé si el Señor me va a proteger. Sí, te va a proteger así como cuando es de día. No sé si el Señor me está viendo, estoy haciendo esto que está mal. ¿Por qué? Porque está oscuro y Dios no me está viendo. No, Dios te está viendo. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Es la omnipresencia de Dios. No puedes alejarte de la presencia de Dios. Para ti, mi hermano, si estás sufriendo en soledad, esto es un consuelo. Si tú, mi hermano, estás pecando en secreto, bueno, esta es una advertencia. La omnipresencia de Dios. Para algunos puede ser un consuelo y para otros puede ser una advertencia o una amenaza. ¿Cómo estás viviendo esa realidad el día de hoy? ¿Cómo vives esa realidad tú el día de hoy? ¿No? Interesante, muy interesante. Unos últimos pasajes. Hechos 17, 27 al 28. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está el escritor acá diciendo, Dios está aquí, está cerca. ¿Cómo así? Es que en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. El escritor acá está diciendo de que no podemos alejarnos de la presencia de Dios porque en Él vivimos. En otras palabras, estás vivo, ahí está Dios. Te mueves, ahí está Dios. Eres, ahí está Dios. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mateo 28:20. Esto es después de dar la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí y la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
no nos va a dejar solos nunca. Si la omnipresencia no era suficiente para ti, aquí hay una promesa. Y nosotros ya hemos aprendido que el Señor cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque no se limita. No hay nada que le limite en su capacidad y en su poder. Lo que Él promete, Él lo hace, ¿no? Porque es que Él es inmutable, lo aprendimos. El primero que aprendimos hoy es inmutable, Él no cambia, entonces quiere decir que si lo prometió, lo va a cumplir. ¿Y qué es lo que está prometiendo acá en Mateo 28:20? Su presencia todos los días con nosotros. Todos los días con nosotros. La promesa de la presencia constante en el Señor, del Señor. Y ya para terminar, Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿Te acuerdas lo que hizo a Adán y Eva cuando pecaron allá en el huerto de Edén? Y se vieron desnudos. Dice la escritura que se escondieron, se fueron a tapar con hojas y se escondieron porque tenían miedo. Y cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y él dice, estaba escondido porque tuve miedo, tuve vergüenza, no estoy desnudo. Quiso esconderse. Y entonces acá la pregunta que hace Dios a través de Jeremías, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea. ¿Puede alguien ocultarse? ¿Puedes tú ocultarte de Dios, mi hermano? Deja hacerte una pregunta más directa. ¿Estás tú huyendo de Dios, mi hermano? ¿Estás tú corriendo lo más rápido que puedes con el único deseo de alejarte lo más posible de Dios? Él está en todos lados. Y no hay ni un solo lugar donde Él no esté. Él está en todos lados. Y por si no nos queda claro, mira lo que dice la siguiente pregunta. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Quiere decir que todo lo que tú y yo conocemos está lleno de la presencia de Dios. No podemos ocultarnos del Señor, mis hermanos. No podemos huir de su presencia. No podemos escondernos en la oscuridad, ni en las grietas, ni debajo de los techos, ni entre los árboles. Dios sabe dónde nos encontramos. Y eso, mis hermanos, es de gran consuelo. Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca se va a olvidar de las promesas que te ha hecho. Dios nunca dejará de amar. Dios siempre estará presto al perdón. Así que mientras estemos vivos, no solo nos llenemos de conocimiento, vivamos este conocimiento. ¿Ok? Bueno, el día de hoy aprendimos varias cosas. Aprendimos la omnipresencia de Dios, quiere decir que Dios está en todo lugar. Aprendimos la omnipotencia de Dios, quiere decir que Dios lo puede todo. Aprendimos también la omnisciencia de Dios, quiere decir que Dios lo conoce todo. Y aprendimos también la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. ¿Ok? Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida. Habla a la mía. Estos puntos son bien necesarios en nuestra fe, mis hermanos. Y cada vez que nos acercamos a Dios, aunque los conozcamos ya, siempre es bueno regresar a estas verdades y reafirmarnos en ellas. Porque a veces en medio de las crisis, las dificultades y los problemas, se nos olvidan lo que conocemos de Dios. El problema a veces es muy grande para nosotros y nos abruma. Entonces podemos correr a Dios y encontrar en Él descanso y reposo. Y recordar estos aspectos de Dios nos van a mantener más lúcidos en el camino de la fe. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Bendito Padre, gracias te damos por el día de hoy. Has sido bueno, has sido fiel, has sido misericordioso. Y estas cosas que aprendimos el día de hoy, saber de que estás con nosotros, Señor, nos ayuda a no sentirnos solos. Saber de que todo lo sabes nos ayuda a saber de que estás informado de nuestras necesidades y enfermedades. El hecho de saber de que tú lo puedes todo
nos llena también de esperanza, de que no hay nada imposible para ti y que tarde o temprano puedes, si quieres, actuar a nuestro favor. Y el saber de que tú no cambias nos da esperanza, sabiendo de que serás el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, espero que el Señor haya hablado a tu vida. Espero que estos puntos que aprendimos el día de hoy hayan tocado tu corazón y se puedan quedar grabados en tu mente. Seguramente tarde o temprano los necesitaremos. Así que estamos acá a las 7, los miércoles y los viernes, no lo olvides. Y estamos también los domingos. Acá tenemos nuestro servicio dominical, lo pasamos por acá. Pero si tú tienes una iglesia, mi hermano, no dejes de asistir. Ve y júntate con los hermanos. Qué bueno es habitar juntos. Eso es grandioso. Somos un cuerpo y debemos mantenernos unidos. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos pronto y te dejo con un pequeño comercial al final de esto, porque si nos quieres ayudar, puedes tú adquirir alguno de los materiales que tenemos. No solamente va a ser de bendición para ti, sino que va a ser de bendición para nosotros también. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.